Aún amanecía cuando Valentina Stepanovna abrió los ojos. El reloj marcaba las 5 y la tenue luz de la farola se filtraba a través de la fina cortina, proyectando una mancha pálida en el techo. Permaneció inmóvil, escuchando la respiración agitada de su marido a su lado, un sonido rítmico e incómodo, como el de las olas rompiendo inquietamente en la playa, pero sin traer tranquilidad alguna. Durante años este había sido su ritual, despertarse antes del despertador, mirar el vacío sobre la cama y repasar mentalmente la interminable lista de tareas pendientes del día. Pero últimamente, además de la ansiedad habitual, un nuevo sentimiento se había anidado dentro de ella, en lo profundo de su pecho, como un invitado no deseado que se niega a irse. Un sentimiento de sorda desesperación que crecía cada mañana. Cuando empezó todo a ir mal, pensó Valentina, deslizándose con cuidado fuera de la cama, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera despertar a Anatoly. No fue la preocupación lo que la hizo actuar así, fue el miedo. Odiaba que lo molestaran antes de lo que consideraba la hora oficial de levantarse. Las zapatillas gastadas y con las suelas desprendidas se arrastraban silenciosamente por el suelo de linóleo. Valentina había pensado 1000 veces en comprarse un par nuevo, pero siempre surgía algo más urgente: medicamentos para su suegra, facturas atrasadas, una despensa vacía. Así que siguió usando esos harapos en los pies, como si fueran un recordatorio constante de todas las cosas que había dejado atrás. La cocina la recibió con un aire frío y silencioso. Afuera, el día apenas comenzaba a aclarar. En casa de los Krasnov las mañanas seguían un horario estricto: a las 6 en punto debía estar listo el desayuno. Sin excepciones. Incluso los fines de semana, cuando los huevos de la nevera casi se acababan, sabía que con la pensión de su suegra al día siguiente podría reponerlos. Con movimientos mecánicos, Valentina tomó 3 huevos, un trozo de queso seco y un manojo de perejil marchito. Para el marido, una fritura con 2 yemas de huevo; para la suegra, una tortilla suave; para ella, un huevo pasado por agua. Incluso ahorró dinero en comida, aunque le dolían las manos por la noche de guardia en el policlínico y su cuerpo pedía algo más sustancioso. El pan, cortado en rodajas finas, estaba un poco duro como el día anterior, pero aún era comestible. Anatoly odiaba las sobras, como él las llamaba, pero comprar pan fresco todos los días era un lujo que no podían permitirse. Luego lo tostó ligeramente, disimulando la textura seca. De repente, mientras cortaba la cebolla para la fritura de su marido, un pensamiento la golpeó como un cuchillo, vivo como un ratón, temerosa del menor ruido. ¿De dónde vino esa comparación? Quizás desde pequeño, cuando su padre repetía: el coraje conquista el mundo. Solo su coraje se había disuelto hacía mucho tiempo, ahogado en años de silenciosa sumisión. En el pasillo el suelo crujió. Raísa Semyonovna, la suegra, siempre se levantaba temprano, un legado de 40 años como empleada postal. «Buenos días, Valiusa», saludó en voz baja, entrando a la cocina. Alta, erguida a pesar de su edad, el pelo blanco recogido en un moño impecable y la bañera descolorida abotonada hasta el cuello. «¿Dormiste bien, Raísa Semyonovna? ¿No te molestó la presión?», preguntó Valentina, sabiendo ya la respuesta. Toda la noche había sido una batalla. A veces le palpitaba la cabeza, a veces el mareo la hacía sentir como si estuviera en un barco a la deriva. «Se acabaron las pastillas», confesó la suegra, frotándose las sienes con cansancio mientras se sentaba pesadamente en el banco. Valentina le sirvió una taza de té. «Hoy hablo con Tolia. Prometieron guardarnos una caja en la farmacia». La suegra frunció el ceño. «No empieces el día con peticiones, hija. Ya conoces su genio». «¿Pero qué hacer?», Valentina suspiró suavemente. Sin el medicamento no funcionaría, el médico había sido claro. Raísa Semyonovna se limitó a fruncir los labios, como si tampoco quisiera empezar la mañana con una pelea. Pero la pelea llegaría, de eso no había dudas. Anatoly consideraba cada gasto familiar como si fuera una carga, como si estuviera pagando el tratamiento de un extraño, no de su propia madre. En punto de las 6, el dueño de la casa entró a la cocina. Anatoly Viktorovich, un hombre robusto con el vientre ya visible sobre los pantalones y el pelo ralo, examinaba la mesa con ojo crítico. ¿Ese queso barato otra vez? Picó una rebanada con el tenedor. ¿Cuántas veces te he dicho que compres uno ruso auténtico y de marca? Pero cuesta casi el doble, aventuró Valentina, sirviéndole el té.
Entonces compra menos pan, respondió, tomando un ruidoso sorbo de la taza. Ya no sabes gestionar nada. Ella guardó silencio. Discutir era inútil, solo empeoraría las cosas. Y aún me faltaba abordar el tema de los medicamentos. Esperando el momento en que Anatoly terminara la fritura y su humor se calmara un poco, Valentina aventuró: Tolia, a mamá se le acabaron las pastillas. En la farmacia dijeron que en la caja hay 3000. ¿Me estás tomando el pelo? Explotó golpeando su taza contra la mesa. ¿3000? Ayer te di 2 billetes de compras, anteayer también. Sin contar el billete. El dinero no crece en los árboles. Pero es por la salud de tu madre. Miró a su suegra en busca de apoyo, pero Raísa Semyonovna mantuvo su rostro impasible, con los ojos fijos en la ventana. Anatoly sacó del bolsillo del pantalón un fajo de billetes nuevos, 5000 atados fuertemente con una goma elástica. Los agitó delante de la nariz de la mujer, como si quisiera provocarla. ¿Ves esto aquí? Es para negocio, para invertir. Y solo sabes chupar, chupar sin parar. Aquí trabajo duro y en casa solo veo gasto. Valentina bajó los ojos y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La suegra permaneció erguida, pero el silencio en la cocina se hizo aún más pesado. Fue entonces cuando Raísa Semyonovna rompió el impas, con una voz firme que sorprendió a todos: Hijo, tu madre necesita este medicamento. ¿No podemos encontrar algo? Anatoly la miró primero con asombro y luego con irritación. Murmuró algo mientras guardaba el dinero en su bolsillo: Está bien, ya veremos por la noche. Tal vez encuentre la manera. Y antes de marcharse se dirigió a Valentina: ¿Y tú? No gastes ni un céntimo. ¿Para qué necesitas dinero? Lo único que tienes que hacer es comer. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina se hundió en la silla y le temblaban ligeramente las manos. La humillación ardía por dentro, pero el llanto no llegó, las lágrimas se habían secado hacía años. No te preocupes, murmuró Raísa Semyonovna, tocándole suavemente el brazo. Todavía tengo algo ahorrado de mi pensión. No, de ninguna manera, reaccionó Valentina, secándose los ojos apresuradamente. Se lo pediré prestado a Galina Ivanovna. Se lo devolveré mañana, cuando lo reciba. En el policlínico el ritmo era el mismo de siempre: prisas, colas, susurros de los pacientes. Valentina trabajaba de forma automática, medía la presión arterial, aplicaba inyecciones y completaba registros médicos. 30 años haciendo lo mismo y aún así me gustaba lo que hacía. Allí al menos se sentía útil. Durante la pausa del almuerzo, cuando estaba sola con Galina Ivanovna en la enfermería, su amiga notó su mirada abatida. Valía, ¿qué te pasa? Hoy pareces un funeral. Intentó disimularlo con una broma, pero Galina, con sus 30 años de profesión y su gran ojo para leer a la gente, no se dejó engañar. ¿Fue ese marido tuyo otra vez?, preguntó en voz baja. Esta vez lo superó. No dio dinero para la medicina de su suegra, pero no se avergonzó de mostrar un fajo de billetes que está guardando para el negocio. Galina meneó la cabeza, desanimada. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto, niña? Han pasado 5 años desde que me separé de Mikhalich, y mírame aquí, viva, respirando aliviada. A veces la soledad es mejor que esta vida de perro. ¿A dónde voy?, respondió Valentina con amargura. La casa está a nombre de la suegra debido a las exenciones de impuestos. Sabía que hoy en día tener un lugar donde vivir era la prioridad. Así que vives como un miembro de tu propia familia, dijo Galina sin rodeos. Y abusa de ello porque sabe que no tiene salida. Fue demasiado. Las lágrimas llegaron sin previo aviso y Galina, sin decir nada, la abrazó por los hombros. Luego, con determinación, la llevó al almacén de materiales de limpieza, donde nadie podía verlos. Entre cubos y escobas, Valentina finalmente se derrumbó, sollozando durante años de dolor tragado. Llora, llora, susurró Galina, acariciando su espalda. Pero luego te secas y no le dejas ver otra lágrima. ¿Entendido? No muestres debilidad. Lo huelen como los tiburones huelen la sangre y luego aprietan aún más. Esa noche volvió a casa de un humor inusual. Incluso encendió la televisión a bajo volumen, algo que nunca hacía, como si quisiera dejar espacio para una conversación.
Siéntate, tenemos que hablar, dijo, señalando la silla que tenía delante con un gesto que parecía más una orden que una invitación. Valentina obedeció, preparándose ya mentalmente para otra ronda de críticas o nuevas reglas de economía doméstica. Pero para su sorpresa, él sonrió. Una amplia sonrisa, casi triunfante, mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «Sabes», estaba pensando, comenzó haciendo una pausa como si saboreara el efecto de las palabras. «Creo que deberíamos divorciarnos». Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Divorcio? La palabra resonó en su cabeza como un disparo. «¿Qué dijiste?», fue todo lo que pudo murmurar, mientras se recostaba en la silla, observando tu reacción con una mezcla de curiosidad y desdén. «Estoy cansada, Valentina. Estoy cansado de todo esto». Hizo un gesto vago con la mano, como descartando años de vida compartida. «Nuestra hija ya es adulta, tú ya eres abuela. Vivimos lo suficiente juntos. No tiene sentido continuar». Intentó tragar la sequedad de su garganta. ¿Pero por qué? La pregunta salió débil, casi infantil. ¿Qué no está claro? Anatoly frunció el ceño como si le explicara algo obvio a un niño. Me llenó. Y mi negocio está creciendo, tengo perspectivas, la miró de arriba a abajo con un desdén que dolía más que las palabras. ¿Y tú? Sigues siendo el mismo, un ratoncito gris del policlínico. En ese momento apareció Raisa Semyonovna en la puerta de la cocina, pálida y con los labios apretados formando una fina línea. Mira a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez, o como si, por fin, viera quién era en realidad. Valentina, por su parte, permaneció inmóvil, con las manos frías en el regazo. 30 años de matrimonio, una hija, nietos, una casa construida juntos, y todo se redujo a un «me llenó» lanzado al aire con la misma ligereza con la que se desecha el papel arrugado. Su mente giraba en torno a una única pregunta: ¿a dónde iré? ¿Cómo viviré? Pero en el fondo, tan profundo que apenas se atrevía a admitirlo, palpitaba otra idea, tímida y peligrosa: seré libre después de todo. El domingo amaneció nublado. El cielo, cargado de plomo, anunciaba lluvias por la mañana. Valentina estaba junto a la ventana, frotando tazas que ya estaban relucientes, con los ojos perdidos en el patio gris del exterior. Desde la conversación de la noche anterior, se sentía como si hubiera sido reemplazada por un extraño, dentro de ella, un extraño vacío, como si su alma hubiera sido succionada por un golpe inesperado. Anatoly se había ido temprano a trabajar, como siempre hacía los fines de semana. Raisa Semyonovna jugueteaba con sus hierbas en el alféizar de la ventana, lanzando miradas furtivas y preocupadas en dirección a su nuera. El timbre del teléfono rompió el silencio del apartamento. Valentina se estremeció y dejó caer el paño de cocina. «Mamá, soy yo, Aya. Mira por la ventana». La voz de la hija sonó cálida y firme. Cuando miró afuera, vio el familiar auto azul estacionado debajo. De repente su corazón se aceleró y sus ojos ardieron con lágrimas contenidas. «No llores», se ordenó a sí misma, apretando los puños. «Ahora no. No delante de su hija». Aya apareció en el apartamento 5 minutos más tarde, enérgica y con un bolso de diseño en la mano. Cuando vio a su madre, dudó por un segundo, el tiempo suficiente para notar sus ojos hinchados y los círculos oscuros bajo sus ojos, antes de avanzar y abrazarla con fuerza. «Has perdido peso», dijo examinando el rostro de su madre con una atención que Valentina no había visto en años. «¿Lo que está sucediendo?» «Nada más. Solo estoy cansada», trató de evitarlo, pero bajo la mirada penetrante de su hija, no tuvo fuerzas para mentir. «Vamos a la cocina. Voy a preparar té». Raisa Semyonovna, al ver a su nieta, se iluminó. Abrazó a Aya con fuerza y le susurró algo al oído. La joven escuchó atentamente y luego miró a su madre con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Cuando los tres se sentaron a la mesa de la cocina, Valentina respiró hondo y empezó a hablar. Primero con voz temblorosa, como si dudara de sus propias palabras, luego con una firmeza que parecía brotar de un pozo olvidado en su interior. Habló de la conversación de la noche anterior, del frío anuncio de Anatoly, de sus miedos. «Entonces quiere el divorcio», Aya frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre la mesa, gesto heredado de su padre. «Y por supuesto, no pensó en ti. ¿Dónde vivirás? ¿De qué vas a vivir? Para él no importa.
Eso no importa, murmuró Raísa Semyonovna, ajustándose las gafas. La casa está a mi nombre y no pienso dejar a mi nuera en la calle. Pero mi hijo, suspiró. Es inteligente. No te rendirás tan fácilmente. Aya se levantó y empezó a caminar por la cocina, mordiéndose el labio inferior pensativamente. Madre, dijo finalmente con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. No importa a nombre de quién esté. Por ley, todo lo que se compre en conjunto debe dividirse. Pero nada está a mi nombre. Valentina soltó una risa amarga. La casa es de la suegra. Puso el coche a nombre de su hermana. Hace años que no veo ni un centavo de lo que gana, solo recibo dinero para comida, como limosna. Se llama ocultación de ingresos. Aya tomó la mano de su madre. Y a eso puede responder en serio. Al IRS le encantan casos como este. ¿Ganancia? Valentina miró a su hija, asustada. ¿Quieres que presente una denuncia contra tu padre? Todavía no. Aya sonrió suavemente, pero con los ojos brillando de determinación. Pero reunir información no hace daño a nadie. ¿Conservaste algún documento? ¿Antiguos contratos, recibos, tal vez un testamento? En la despensa hay un cofre, recordó de repente Raísa Semyonovna. Valía guardó todo allí, sus papeles, nuestros papeles. Él nunca tocó estas cosas. El viejo baúl, forrado con cuero agrietado por la intemperie, estaba apoyado en el rincón más profundo de la despensa, detrás de polvorientos tarros de mermelada. Olía a moho y a papel viejo. Cuando Valentina abrió la pesada tapa con un crujido, el pasado le sopló en la cara, el olor de la infancia, de la juventud, de los sueños enterrados hacía mucho tiempo. Mira esto, mamá. Aya sacó un sobre amarillento. Es la letra del abuelo. Valentina se quedó helada. En manos de la hija estaba el testamento. Su padre Stepan Mikhailovich, fallecido en 1995, le había dejado un terreno a 15 kilómetros de la ciudad, 600 metros cuadrados de tierra fértil y una sólida casa de madera. Dios mío, lo había olvidado por completo, susurró pasando los dedos por las letras descoloridas. Era la primavera de 1995. Una primavera fría. Mi padre ya estaba muy enfermo, pero aguantó con todas sus fuerzas. Ese día me llamó a su habitación, pequeña, con un icono en la esquina y fotografías antiguas en las paredes. Sacó del armario un trozo de papel cuidadosamente doblado. Valiusa, te dejo en la casa de campo, dijo mirándome a los ojos. El terreno es bueno, la casa es fuerte. Muere allí o véndela si las cosas se ponen demasiado difíciles. Papá, vas a mejorar. Ella no pudo evitarlo, lo abrazó sorprendida de cuánto peso había perdido con la fina piel de sus sienes. Todo a su debido tiempo, pequeña, la acariciaba como lo hacía cuando era pequeña. Pero ahora hacemos el papeleo. Simplemente no olvides registrarte correctamente. Un mes después el padre ya no estaba. Anatoly había despedido la dacha con un gesto desdeñoso, una choza que se cae a pedazos. Solo causaría pérdidas. Y los documentos quedaron olvidados en el baúl. El apartamento fue privatizado poco después, en 1997. En aquel momento Anatoly insistió en que se registrara a nombre de su madre. Así pagamos menos impuestos, argumentó. Valentina estuvo de acuerdo con confianza, después de todo, todavía creía en su marido sin lugar a dudas. Pero poco a poco empezó a tomarlo todo. Primero, la cuenta bancaria conjunta, sé más sobre finanzas. Luego su tarjeta de nómina, es más práctico. Todo el dinero en un solo lugar. Cuando le cortaron el puesto en el policlínico y le bajaron el sueldo, ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a pedirle cada moneda, como si fuera una limosna. Mamá, ¿estás bien? La voz de Aya la trajo de regreso al presente. Yo acabo de recordar, Valentina se secó una lágrima traidora. No puedo creer que pueda perder todo lo que queda de mis padres. No te perderás nada, Aya le apretó la mano con fuerza. Recibirás lo que es tuyo. Veamos qué más hay aquí. Las siguientes 2 horas las pasé revolviendo papeles. Antiguos contratos de compra y venta, extractos bancarios, recibos amarillentos, poco a poco, los documentos fueron formando un revelador rompecabezas.
Resultó que Anatoly manejaba sus asuntos a través de un primo segundo y dos viejos amigos, registrando todo a su nombre. En una de las carpetas incluso encontraron borradores de contratos con valores 10 veces superiores a los declarados oficialmente. Vaya, Aya silbó suavemente. Papá construyó un imperio. Simplemente no pagó los impuestos correctos. Parece que realmente no paga, murmuró Valentina, aturdida. Ni siquiera lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Anatoly nunca sacaría a relucir el tema. Aya apiló los documentos en una pila separada con gestos precisos. No era de su interés que usted lo supiera, dijo secamente. Pero ahora vamos a usar esto a nuestro favor. Valentina miró a su hija con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Para usar? ¿Cómo esto? Buen camino, mamá. Aya sonrió como si sintiera la preocupación. Primero, el testamento de la dacha es válido. Solo tenemos que ir al MFC, Centro de Servicios Públicos, para restaurar los documentos. Esa propiedad es suya, adquirida antes del matrimonio. Su padre no tiene derechos sobre ella. Valentina parpadeó asimilando la información. Era la primera vez en años que escuchaba algo que sonaba como una victoria. Segundo, prosiguió Aya, pasando los dedos por los bordes amarillentos de un contrato, estos papeles prueban tus ingresos reales. Si llegamos a un divorcio por un conflicto de propiedad, usted tiene derecho a una indemnización. Raisa Semyonovna, que hasta entonces había estado observando en silencio desde su rincón, se movió en su silla. Con manos temblorosas, sacó un trozo de papel doblado en cuatro del bolsillo del desagüe. Yo también tengo mi parte, dijo con voz firme a pesar de su edad. Vi todo lo que hizo mi hijo a lo largo de los años. Cada mes anoto cuánto gana y dónde lo gasta. 30 años de vida no fueron en vano. Valentina y Aya intercambiaron una mirada. Una vez más, la anciana los sorprendió con su perspicacia. ¿Pero por qué, Raisa Semyonovna? Tartamudeó Valentina. Eres su madre. Soy la madre, repitió la suegra, simplemente. Y siempre supo que, tarde o temprano, la codicia lo llevaría demasiado lejos. Es un pecado que corroe el alma. Lo miro y no reconozco al niño que crié. Afuera, finalmente comenzó la lluvia prometida. Gruesas gotas caen sobre los aleros, arrastrando el polvo de las calles. Valentina se acercó a la ventana, observando los chorros de agua correr por el cristal. Dentro de ella algo nuevo estaba brotando, no miedo ni desesperación, sino una chispa parecida a la esperanza. Necesitamos un plan, declaró Aya, ordenando lógicamente los documentos sobre la mesa. Primero, regularizar la dacha. Segundo, reunir más pruebas de sus ingresos. Tercero, prepararnos para un posible pleito. Y sobre todo, actuó con discreción. No puede sospechar nada. ¿Crees que funcionará? Valentina se volvió hacia los dos con la voz temblorosa. Aya asintió con firmeza. Estoy aquí. La abuela está con nosotros. Podemos manejarlo. Solo ten cuidado, advirtió sombríamente Raisa Semyonovna. Cuando Tolia se enoja, se convierte en otro hombre. Valentina volvió a mirar por la ventana. La lluvia era intensa, pero allí en el horizonte, entre las nubes desgarradas, un rayo de sol insistía en aparecer. Por primera vez en mucho tiempo pensó que tal vez, solo tal vez, su vida también estaba empezando a aclararse. Los días siguientes fueron una montaña rusa de tensión. Valentina vivía como si habitara dos mundos, uno donde seguía preparando el desayuno, lavando ropa y trabajando turnos en el policlínico, otro donde se observaba cada detalle, se memorizaba cada palabra, se archivaba cada dato. La doble vida la agotó, pero curiosamente también la fortaleció. El miércoles, en cuanto Anatoly salió para resolver las cosas, Valentina sacó a salvo de su escondite la llave de su casa. Había dominado el truco años antes, cuando su marido, después de la ducha nocturna, arrojó los pantalones sobre la silla, ella logró, con un trozo de arcilla escondido en la manga del desagüe, hacer un molde de la llave. Un maestro de un taller de reparación de automóviles, que cariñosamente la llamaba Paloma Maltrecha, había hecho la copia. La caja fuerte se abrió con un clic sordo. Le temblaban las manos, su corazón latía con tanta fuerza que podía sentir el pulso en la garganta, pero la determinación venció al miedo.
En el interior, fajos de documentos atados con gomas elásticas y algunos fajos de dinero. Se centró en los papeles, contratos, recibos, tablas con números. Fotografió página por página con el nuevo teléfono móvil de Aya, un dispositivo con una buena cámara y una memoria generosa, diseñado expresamente para ese fin. Reconozco haber recibido la suma de 850.000 rublos, que me comprometo a devolver a tiempo, con un interés del 18% anual. Valentina casi dejó escapar un grito. Por ello su marido prestaba dinero a tipos de interés abusivos. Un auténtico usurero. Y yo estaba en la policlínica, sirviéndote en bolsas y galletas baratas, murmuró con amargura. Hacer clic. Una foto más. Otro documento, un contrato con OOM Metal Service, fechado el mes anterior. Valor, 2.800.000 rublos. Firma y sello del director. Pero el nombre del director le sonaba familiar, Kostrov, Igor Vladimirovich, primo segundo de Anatoly, un hombre que siempre estaba borracho con la cara sonrojada y riendo a carcajadas. Frente recordó el término que había usado Aya. Así operaba. El clic de la cerradura de la puerta la dejó helada. Había regresado Anatoly. Con manos ágiles reorganizó los papeles, cerró la caja fuerte y salió de la oficina justo cuando los pesados pasos de su marido resonaban por el pasillo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó desconfiado al verla cerca de la puerta de su santuario. Quitar el polvo, respondió Valentina, mostrando el paño de limpieza que previsoramente había traído consigo. Con el corazón todavía acelerado, se forzó una sonrisa sumisa. Anatoly la examinó con los ojos entrecerrados. Has estado actuando extraño últimamente, comentó en voz baja. Moviéndote por aquí, susurrándole a tu hija. ¿Me estás ocultando algo? ¿Qué quieres decir, Tolia? Ella bajó los ojos fingiendo sorpresa. Solo estoy cansado. Sabes que cambiaron mis horarios en la clínica. Cuidado, gruñó frunciendo el ceño. No me gustan los trucos. Durante el resto de la semana, Valentina duplicó su precaución. De la clínica a casa sin desvíos. Sin llamadas sospechosas, cena siempre a tiempo. La esposa perfecta, sonrisa resignada, mirada baja. Incluso la postura, encorvado como si llevara una carga invisible. Tienes talento para actuar, comentó Galina Ivanovna, cuando se reunieron en el almacén de material del policlínico para mantener otra conversación confidencial. Pero no provoques demasiado. Los hombres como el tuyo son peligrosos cuando están enojados. Lo sé, suspiró Valentina. Pero no tengo elección. Aya dice que necesitamos más información. Hablando de eso, Galina bajó aún más la voz. Tengo un conocido. Ex policía, ahora jubilado, trabaja como detective privado. Hombre capaz. Me ayudó cuando mi ex escondió bienes en el momento del divorcio. ¿Quieres que te presente? En la habitación contigua, mientras dos hombres discutían los detalles de otro negocio dudoso, los números volaban por el aire como billetes de dinero sucio. 15 toneladas a 30.000 el kilo, anunció la voz ronca de Anatoly, con la autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes. En especie. Sin transferencias. Entendido, Dima. ¿Y el impuesto?, preguntó la segunda voz vacilante. ¿Qué impuesto, cara pálida?, estalló Anatoly como si la pregunta fuera un insulto personal. ¿Naciste ayer o qué? Todo como siempre, factura solo un tercio del volumen, el resto va más allá de la caja registradora. Luego Costia se encarga del lavado de su empresa, recibe el 10% de descuento y todo queda limpio. Valentina, escondida detrás de la puerta entreabierta de la cocina, sintió que le temblaban las manos mientras grababa todo en su celular. No era miedo, o no era solo miedo. Había algo más profundo, una amarga satisfacción, como si cada palabra grabada fuera un golpe de venganza contra años de humillación. Pero su mayor aliada en esa guerra silenciosa fue una mujer que a primera vista, parecía la última persona capaz de librar una batalla, Raisa Semyonovna. Con sus ojos agudos y su memoria más aguda que una espada, la suegra sacó de debajo del suelo de su habitación un cuaderno desgastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Llevo 30 años haciendo esto, explicó entregándoselo a su nuera con un gesto lento pero firme. Cada rublo que su hijo trajo a casa estaba allí, escrito con letra pequeña y precisa.
Al principio era solo el hábito de una vida de ahorros, después de todo, había crecido en una época en la que cada copec contaba. Pero cuando las cifras empezaron a aumentar más allá de lo razonable, decidió, un día esto será suficiente. Raisa Semyonovna, ¿por qué nunca dijiste nada? Valentina hojeó las páginas, atónita por la minuciosidad de los registros. La anciana suspiró como si cargara con el peso de décadas de silencio. Valienka, lo vi todo. Ver a su hijo convertirse en ese hombre codicioso dolió más de lo que ella dejaba entrever. ¿Crees que fue fácil verlo aplastarte día tras día? Pero él es como una piedra. Las palabras no sirven de nada. Solo un tropiezo tuyo te hará caer. Ahora, sin embargo, estaba cansada. Cansada de la avaricia que se negaba a sí misma la medicina, que había dejado a su nuera en la indigencia mientras él hacía alarde de riqueza, que acumulaba dinero como un dragón en su cueva. Esto ya no es economía, hija. Esto es pecado. Víctor Sergeevich, el detective retirado designado por Galina, silbaba suavemente mientras analizaba los documentos. Aquí tienes material para 2 causas penales, fácil. Sacudió la cabeza con incredulidad. Su marido lleva años engañando con la receta. El esquema es primitivo pero eficaz, compra chatarra con billetes fríos, vende parte en papel y parte entre bastidores. Ingresos netos. Unos 200.250.000 al mes, es todo lo que podemos demostrar, añadió Aya cruzándose de brazos. Apuesto a que hay más. Ya tienes suficiente para llevar esto ante la justicia, concluyó el detective, mirando a Valentina a los ojos. Pero prepárate. Los hombres como él no se rinden sin luchar. Mientras tanto, Aya ayudó a su madre a regularizar los documentos de la dacha. El viaje al MFC, Centro de Servicios Públicos, transcurrió sin problemas. Anatoly, involucrado en otra de sus transacciones, ni siquiera notó la ausencia de su esposa. ¿Estás seguro de que no revisa mis llamadas? Valentina apretó las carpetas contra su pecho cuando regresó con el rostro aún tenso. Definitivamente compruébalo, respondió Aya con calma. Por eso usamos mi celular para todo lo que importa. Y ya te instalé una aplicación de mensajería cifrada. Una débil sonrisa escapó de los labios de Valentina. Nunca imaginé que a mis 52 años tendría que aprender a ser espía. Y nunca imaginé que ayudaría a mi madre a espiar a mi padre. Aya le apretó la mano con fuerza. Pero fue él quien eligió este camino. El momento más aterrador llegó a principios de marzo. Valentina, convencida de que Anatoly había viajado a un pueblo vecino por negocios, decidió volver a visitar su caja fuerte. La detective necesitaba confirmar fechas de contratos recientes y estaba fotografiando un documento cuando escuchó el sonido inconfundible, la llave girando en la cerradura de la puerta principal. El corazón se aceleró. Cierra la caja fuerte. Devuelve la llave al escondite. Esconde tu celular. ¿Pero dónde se escondería? Los pasos de Anatoly resonaron por el pasillo, directo a la oficina. Valentina se arrojó detrás de la pesada cortina de la ventana, rezando para que la sombra la ocultara. No te preocupes, Sergei, la voz de Anatoly sonó fuerte, como si quisiera asegurarse de que no había nadie más en la habitación. Todos los papeles están en la caja fuerte. Lo conseguiré ahora. Un descanso. No, no hay nadie aquí. La mujer está en el trabajo, la anciana duerme en su habitación. Valentina contuvo la respiración. A través del hueco entre la cortina y la pared, vio a su marido abrir la caja fuerte, rebuscar entre los documentos y sacar una carpeta. De repente se detuvo. Él frunció el ceño. Olió el aire. Qué extraño, murmuró. Parece que aquí hay perfume. Perfume. En sus prisas se había rociado la muñeca por la mañana, un gesto automático de otras épocas. Un error estúpido e imperdonable. Ah, debe ser la madre, decidió Anatoly, cerrando la caja fuerte con un ruido sordo. Finalmente decidió limpiar esta oficina. Ya viene, Sergei. Estaré allí en media hora. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina se desplomó en el suelo, sintiendo un sudor frío corriendo por su espalda. Apenas. La próxima vez puede que no tenga tanta suerte. No correrás más riesgos, Aya fue categórica al enterarse de lo sucedido. Ya tenemos pruebas suficientes. ¿Y ahora?
Valentina retorció sus manos alrededor de una taza de té con la voz temblorosa. Ahora esperemos el momento adecuado, respondió la hija con firmeza. Y nos preparamos para el golpe final. La mañana de abril amaneció soleada, pero la casa de los Krasnov estaba a oscuras. Las cortinas cerradas. La única luz procedía de una lámpara tenue que había en el pasillo. Valentina se despertó con un ruido extraño, algo entre un gemido y un profundo suspiro. Le llevó un segundo identificarlo, era el sonido de algo que caía en la habitación de Raisa Semyonovna. Corrió hacia allí y encontró a su suegra medio tirada en el suelo, con una mano en el pecho y la otra extendida hacia la mesita de noche. Valia. Apenas se podía escuchar la voz de la anciana. Me siento mal, Dios mío. Valentina se arrodilló a su lado y la ayudó a sentarse. Presión. Murmuró actuando ya como la enfermera experimentada que era. El rostro de Raisa estaba pálido, sus labios azules. El dispositivo marcaba 220/120, cifras críticas para una mujer de 70 años. Las pastillas ordinarias racionadas en las últimas semanas no tendrían ningún efecto. Necesitamos hospitalización urgente, Tolia. Gritó saliendo corriendo al pasillo. Llame a la ambulancia. Tu madre está en mal estado. 20 minutos después, que parecieron una eternidad, llegó el equipo médico. Valentina informó los síntomas, la historia, los últimos signos vitales, con la precisión de quien se ha pasado la vida salvando a otros, pero nunca se imaginó hacerlo por su propia familia. Anatoly permaneció apartado, tamborileando con los dedos en el marco de la puerta y con el cigarrillo apagado entre los labios. La hospitalización es obligatoria, dijo el médico de la ambulancia. Estado grave. Riesgo de complicaciones. En las urgencias de la ciudad el caos era el de siempre, voces, camillas, el olor a antiséptico mezclado con desesperación. Raisa Semyonovna fue llevada directamente a la UCI. Valentina corrió entre la recepción y el pasillo, donde Anatoly fumaba, negándose a entrar. Necesitamos la medicina ahora, explicó, tan pronto como la persona de turno salió de la habitación. Importado. Aquí no lo tienen. Cuesta 8.000 la botella, asterisco. ¿Qué? Anatoly casi se ahoga con el humo. ¿Estás loco? ¿De dónde voy a sacar este dinero, asterisco? Tolia, es tu madre. Valentina no pudo evitarlo. Tienes esto y mucho más en tu bolsillo ahora mismo, asterisco. Que pague el Estado, dijo tirando la colilla al suelo. ¿No es por eso que pagamos impuestos? Ella lo miró como si viera a un extraño. 30 años de matrimonio y en ese momento era como si no lo conociera. A su mente acudieron imágenes de los fajos de 5.000 billetes que había visto en la caja fuerte una semana antes. Hablemos con el médico, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Juntos, asterisco. El cardiólogo, un joven con ojeras como si hubiera visto demasiado, fue directo. La situación es crítica. Sin medicamentos específicos, las posibilidades son mínimas. Lamentablemente no los tenemos aquí. No están en la lista SUS. Hizo una pausa. ¿Y cuánto costaría el tratamiento completo? Anatoly miró al suelo con la mandíbula tensa. Entre 15 y 20.000. ¿20.000? Asterisco explotó finalmente levantando la vista. La voz de Anatoly resonó con tanta fuerza en el pasillo que varias personas se dieron vuelta. ¿Están todos locos? Mi madre sobrevive sin estos costosos medicamentos. El médico se enderezó y lo miró con asombro apenas disimulado. No sería tan optimista. Sin el tratamiento adecuado, es posible que no sobreviva. Es una afección grave con riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Cómo puedes decir eso? Interrumpió Valentina con la voz quebrada por primera vez. Algo dentro de ella se rompió como una presa que, después de años de contenerlo todo, finalmente cedió. Ganas más de 100.000 al mes. Lo sé todo, tus tratos sucios, tus mentiras. El rostro de Anatoly se puso rojo. Él la agarró del brazo con fuerza y sus dedos se clavaron en su piel. ¿De qué estás hablando? Siseó, mirando a su alrededor, avergonzado por las miradas fijas de enfermeras, pacientes y médicos. ¿Has perdido la cabeza? Valentina le arrancó el brazo. Me está doliendo.
El silencio se apoderó del pasillo. Todos observaron la escena. La joven enfermera se llevó la mano a la boca, sorprendida. Un paciente anciano negó con la cabeza, con el desprecio escrito en todo su rostro. Anatoly, al notar las miradas, torció la boca en un gesto de desdén. Bueno, está bien. Sacó la billetera del bolsillo y sacó 5.000. Es todo lo que tengo ahora. Empecemos, luego ya veremos. Eso no cubre ni un tercio del tratamiento, respondió el médico con tristeza. Entonces, quién sabe, tal vez sea mejor internarla en un asilo. Respondió Anatoly con una sonrisa amarga. ¿Por qué prolongar el sufrimiento si el tratamiento es tan caro? Las palabras cayeron en el pasillo como una piedra en un estanque. Valentina sintió el peso del bochorno, la vergüenza de haber aguantado a ese hombre durante tanto tiempo. Pero en el fondo, algo frío y firme se apoderó de ella. Como si el miedo y la duda hubieran sido barridos por la ola de ira y disgusto. Compraré el medicamento yo mismo, le dije al médico en voz baja pero firme. Todavía hoy. Haz lo que quieras, refunfuñó Anatoly. Pero no cuentes conmigo. Tengo cosas más importantes que hacer. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Valentina lo vio alejarse, sintiendo los ojos puestos en ella. ¿Este es tu marido?, preguntó el médico cuando Anatoly ya había desaparecido por la puerta. ¿Siempre fue así de cruel? Ya no soy su esposa, respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma. Los papeles estarán listos pronto. La noticia sobre la enfermedad de Raisa Semyonovna se difundió rápidamente por toda la clínica. Cuando Valentina llegó tarde al trabajo con los ojos hinchados por las noches de insomnio, estaba rodeada de sus compañeros. Todo el mundo ya lo sabe, susurró Galina Ivanovna. Las chicas decidieron ayudar. Los que pudieron, donaron. Al mediodía, en una pequeña caja de té había casi 12.000 rublos, billetes arrugados, monedas e incluso un premio recibido recientemente de una enfermera del piso de abajo. No llores, ordenó Galina, cuando Valentina, al ver el dinero, no pudo contener las lágrimas. Toma esto y ve a la farmacia. Entonces, gracias a todos. Esa noche, sentada junto a la cama de Raisa en la enfermería, Valentina le contó todo, la discusión con Anatoly, el dinero recaudado por sus compañeros, su decisión. Lo estás haciendo bien, hija, dijo la suegra con sorprendente claridad, estrechándole la mano. No puedo vivir con un hombre así, aunque sea mi hijo. ¿No estás enojado? Valentina la miró confundida. ¿Como usted? Raisa sonrió débilmente. Te has convertido en una hija para mí en estos años. En cuanto a mi hijo. Suspiró mirando por la ventana el cielo nocturno primaveral. No sé en qué me equivoqué al crearlo. Quizás lo mimé demasiado después de la muerte de su padre. Hizo una pausa. Sabes, solo vi quién era realmente cuando empezó a maltratarte. Pero tenía miedo de hablar, pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían. Ahora veo que no es así. Y es verdad que no han mejorado, asintió Valentina con voz firme. Alá llegó de la ciudad vecina esa misma noche, tan pronto como se enteró de lo sucedido. A diferencia de su madre, él no ocultó su furia. Siempre supe que mi padre era tacaño, pero, ¿hasta este punto? Caminaba de un lado a otro en la cocina del departamento alquilado. Mete a tu propia madre en un asilo. Pero pensé que necesitábamos prepararnos más, comenzó Valentina, insegura. Ya nos hemos preparado durante 2 meses. Interrumpió la hija. Tenemos todas las pruebas de sus ingresos, el testamento del abuelo está listo, los testigos están dispuestos a declarar. ¿Qué más estamos esperando? Mamá, estás tomando la decisión correcta, añadió, más suavemente al ver la vacilación en el rostro de su madre. ¿Cómo puedes quedarte con él después de eso? Valentina asintió lentamente. Tienes razón. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Pero más vale tarde que nunca. Al día siguiente, al pasar frente al escaparate de una tienda de ropa, se detuvo de repente. Una blusa de seda azul cielo llamó su atención. En el bolsillo 1.000 rublos, Galina había dejado el dinero allí el día anterior, diciendo que era para el almuerzo. Valentina no tenía intención de almorzar, no tenía hambre. Pero la blusa. Cuando salió de la tienda con el bolso en la mano, sintió un alivio inesperado.
Era lo primero que se compraba en 2 años. Antes todo el dinero se destinaba a comida, medicinas, facturas. Cuando llegó a casa, tiró sus viejas chanclas con los tacones gastados. Cuántas veces había pensado en comprarme un par nuevo, pero siempre ahorraba dinero, caminando con esas ruinas en los pies. Ahora ya no. Sacaba del armario las hermosas zapatillas que Alá le había regalado en su último cumpleaños. Al pasar junto al espejo se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te miraste a ti mismo? No es un vistazo apresurado mientras se peina para el trabajo, sino, ¿de verdad? La mujer del reflejo estaba cansada, pero había algo nuevo en sus ojos. Arrugas en las comisuras, canas en las sienes, todo igual y, sin embargo, diferente. Una postura más erguida, un brillo de determinación. Todo va a estar bien, le dijo a su propio reflejo. Ya no tengo miedo. En la esquina del pasillo sonó el teléfono. Mamá, los documentos están listos, informó Alá, con voz profesional. Mañana por la mañana nos reuniremos en el registro civil. Estar listo. Va a armar un escándalo. Estoy lista, respondió Valentina tranquilamente. Más que nunca. Antes de irse a dormir llamó al hospital. La enfermera de guardia dijo que Raisa Semyonovna se encontraba mejor. Los medicamentos estaban haciendo efecto. Dile que mañana voy a pedir el divorcio, pidió Valentina. Definitivamente lo diré, respondió la enfermera, cálidamente. Mantente fuerte, Valentina Stepanovna. Estamos todos contigo. Mientras se dormía, recordó las palabras de Galina, dichas al despedirse frente al hospital: mantén tu dignidad. No te rebajes a su nivel. Bueno, ella haría lo mejor que pudiera. 30 años de humillación y miedo habían terminado. Mañana comenzaría una nueva vida. La oficina de registro del distrito, un edificio de 2 pisos con columnas en la entrada, parecía solemne incluso en la gris mañana de mayo. Valentina subió las escaleras sintiendo una extraña ligereza en su cuerpo. 32 años antes, había entrado allí como una novia feliz, vestida de blanco. Hoy volví para desmantelar lo que hace mucho tiempo se había convertido en una prisión. Aya la estaba esperando en la puerta, luciendo impecable con un traje profesional. Cuando vio a su madre, sonrió alentadoramente y le estrechó la mano. ¿Listo? Como nunca, respondió Valentina, acomodándose su nueva blusa azul. En el pasillo cerca del salón, vieron a Anatoly. Había llegado temprano y estaba inusualmente formal, traje oscuro, zapatos lustrados, una sonrisa satisfecha en su rostro. Junto a Anatoly, su acompañante habitual, Serioja, se movía de un pie a otro, testigo fiel de todas las transacciones dudosas. Llegó la pareja, ¿no? Bromeó Anatoly, mirando a su esposa e hija con una mirada sarcástica. Entonces, Valentina, ¿lista para quedarte con las migajas? Ella asintió en silencio, recordando el consejo de Alá: no reacciones ante las provocaciones. Que piense que ganó. Dentro de la oficina, una empleada de mediana edad, con ojeras como si hubiera visto demasiados dramas familiares, estaba organizando los documentos sobre la mesa. Su voz monótona resonó en la habitación. La demanda de divorcio fue presentada por Anatoly Viktorovich Krasnov. Valentina Stepanovna Krasnova acepta la disolución del matrimonio. ¿Hay dudas u objeciones respecto al procedimiento? Ninguno, respondió Anatoly, estirándose arrogantemente en la silla, cruzando las piernas. Es un acuerdo mutuo sin exigencias. ¿Verdad, Valiusa? El diminutivo que salió de sus labios sonó como un insulto. Incluso la empleada, la señora Zax, frunció el ceño incómoda. Por favor, aclaren cómo se resolvió la cuestión de los bienes adquiridos conjuntamente, prosiguió manteniendo un tono profesional. Anatoly soltó una gran carcajada. ¿Qué bienes? Fingió asombro mirando a Serioja, quien ahogó una risa en la manga de su camisa. No tenemos nada en común. La casa es de su madre, el auto es de su hermana, los negocios están a nombre de amigos. Se volvió hacia Valentina con desdén. No tienes nada, Valiucha. ¿A dónde vas a correr ahora? ¿Para hija? Se burló ignorando la mirada de desaprobación del empleado. Ya tienen 2 hijos y un apartamento diminuto. ¿Cuánto te durarán?
Valentina permaneció inmóvil, con los dedos apretados sobre el bolso y la mirada fija en un lugar vacío frente a ella. Espera un poco más, se dijo. Déjalo hundirse solo. En ese momento, la puerta del gabinete se abrió. En el umbral, apoyada por su amiga Galina Ivanovna, apareció Raísa Semyonovna, pálida, más delgada después de su enfermedad, pero con la columna erguida y un brillo decidido en los ojos. «¿Mami?» Anatoly se levantó a medias, asombrado. «Deberías estar en el hospital». «Me dieron el alta esta mañana», respondió la anciana, avanzando con pasos firmes hasta sentarse junto a su nuera. «Valentina no sabía que yo vendría. Quería sorprenderte». «¿Pero por qué?», tartamudeó Anatoly, perdido. «No te puedes desanimar». «Y no estoy conmocionada», dijo Raísa Semyonovna, enderezando aún más la espalda. «Vine a apoyar a Valentina». «¿Apoyo?», repitió incrédulo, su mirada saltando entre madre y esposa. «¿De qué lado estás?». «Del lado de la justicia, cachorrito», dijo la anciana, sencilla y directa. El silencio que cayó fue denso. La señora Zax tosió avergonzada, tratando de recuperar el control. «Bueno, si se resuelve el tema de los bienes, le pido que firme aquí». «Espera», interrumpió Valentina, suave pero firmemente. Sacó de su bolso una carpeta gruesa, atada con cordeles. Los dedos temblaron levemente, pero la voz no flaqueó. «Tengo una disputa sobre la división de bienes». Anatoly dejó escapar una risa desdeñosa. «¿Qué bienes, mujer? ¿Estás sordo?». «Ya dije, no tienes nada». «No lo tengo», asintió Valentina abriendo la carpeta. «Pero lo hacemos». «Muy». Dejó el primer documento sobre la mesa. «Testamento restaurado de mi padre, un terreno de 600 metros cuadrados con una casa, a 15 kilómetros de la ciudad. Recuperé los papeles de los archivos. Es mi propiedad heredada». «Toma esta ruina entonces», respondió Anatoly arrugando la nariz. «¿Para quién crees que es esto?». Valentina no se inmutó. Sacó otra hoja. Declaración de ingresos reales, 250.000 rublos al mes, frente a los 25.000 declarados. La sonrisa de Anatoly se congeló. Una sombra de pánico cruzó su rostro. «¿Qué tontería es esta? ¿De dónde sacaste esto?». «No he terminado», continuó, ahora con un tono de acero en su voz. «He aquí la acción de división de bienes ocultos. Por ley, todo lo adquirido en el matrimonio se divide, independientemente de que sea a nombre de quién». La señora Zax observó la escena con la boca abierta. Serioja se removió en su silla, tratando de mirar los papeles por encima del hombro de Anatoly. «Esto es una falsificación», jadeó palideciendo. «No puedes». «¿No puedo qué?». Valena lo miró. «¿Sin saber tus 250.000 al mes? Transacciones en efectivo, préstamos con intereses abusivos, cuentas a nombre de dinero. ¿De dónde crees que saqué esto?». Anatoly extendió la mano para agarrar la carpeta, pero ella se la quitó. Luego colocó otro documento sobre la mesa. «Testamento de Raísa Semyonovna, el apartamento pasa a ser mío. Firmado y autenticado la semana pasada». «¿Qué?». Anatoly se volvió hacia su madre con los ojos inyectados en sangre. «No puedes hacer eso. Esta casa es nuestra». «Es mío, hijo», corrigió Raísa Semyonovna con calma. «Privatizada a mi nombre, como usted insistió hace 25 años. Tengo todo el derecho a disponer de él como quiera». «Lo vi todo», continuó la anciana, mirándolo sin pestañear. «¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo le quitó cada copec? ¿Cómo me negó la medicina? Ya basta de avergonzar a esta familia. Estoy cansado de tu avaricia». Anatoly parecía petrificado. La sangre había abandonado su rostro, volviéndolo gris. Se volvió hacia Serioja en busca de apoyo, pero su amigo miró hacia otro lado, claramente reacio a verse involucrado en la tormenta. Finalmente Valentina depositó el último papel. «Denuncia ante la Hacienda Federal por evasión fiscal y ocultación de ingresos». «Aún no ha sido enviado, pero está listo. Ahora querrán hablar con usted sobre sus ingresos». El silencio que siguió fue el de una tumba.
La señora Zax permaneció inmóvil con el bolígrafo suspendido en el aire, como si dudara de que aquello fuera real. En mis años de carrera, nunca había visto un divorcio tomar tal giro. Anatoly se levantó lentamente. Su rostro se contrajo de furia. Tú te arrepentirás de esto, siseó, inclinándose sobre Valentina. ¿Arrepentirse de qué? Replicó ella sin retroceder. ¿Pegarme aquí delante de testigos? ¿O echarme de la casa que ahora es mía por derecho? ¿O dejar de darme dinero que nunca he visto en 30 años? Se puso de pie y se encontró cara a cara con él. Por primera vez en 3 décadas de matrimonio, no miró hacia abajo. Él no retrocedió. Ella permaneció erguida, con la barbilla levantada y sosteniendo la mirada. Ya no te tengo miedo, Anatoly, dijo en voz baja y firme. Terminó. Ahora tú eliges, o nos divorciamos en paz, dividiendo lo justo, o empieza una guerra que tú perderás. Auditoría fiscal, proceso legal, quizás incluso penal. Sus ojos recorrieron el rostro de su marido, el rostro de su madre, el rostro de su hija, una pared inesperada. Anatoly buscaba una apertura, un punto débil donde atacar, pero solo encontró determinación. Tú no probarás nada, murmuró, su voz carecía de la confianza que tenía antes. Ya lo probé, Valentina se encogió de hombros. Documentos, testigos, grabaciones, fotografías de alijos de dinero. Todo aquí. Elección. Alá, que había estado observando en silencio, finalmente interviene. Papá, mamá te ofrece la única salida inteligente. Si esto llega a los tribunales, perderás mucho más. Aceptar. Anatoly se hundió en su silla, como si le hubieran perforado los pulmones. Hombros caídos. La mirada se desvaneció. De repente parecía años mayor, perdido en sí mismo. Se le escapó un profundo suspiro antes de que saliera la palabra, ronca y resignada. Él está bien. ¿Qué deseas? Justicia, respondió Valentina, sencilla y directa. Alaya tenía listo el acuerdo de división de propiedades en sus manos. Usted firma y nos separamos sin demandas, sin que el IRS le pise la espalda. Le entregó el documento. Anatoly ni siquiera pasó las páginas antes de garabatear su larga e irregular firma, como si cada trazo lo vaciara un poco más. El empleado de Zax, que observaba la escena con un interés apenas disimulado, tosió discretamente. Bueno, si se resuelve el tema de la propiedad, sugiero que procedamos con el divorcio. Valentina asintió. Sin dudarlo, firmó en los lugares indicados. La mano ya no temblaba. 30 años de miedo terminaron en el borrador de una pluma. Cuando todo terminó, Anatoly se levantó en silencio. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie, pero se detuvo en el umbral. Se giró por última vez, mirando a su exesposa con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido respeto. Nunca imaginé que fueras capaz de esto. Yo tampoco, respondió Valentina en voz baja. Hasta la próxima, si necesitas vernos en el juzgado. La puerta se cerró detrás de él. Raisa Semyonovna sostenía a su nuera del brazo y le brillaban los ojos. ¡Ay, hija mía! Eres libre. Galina Ivanovna, que hasta entonces había permanecido tranquila junto a la pared, se acercó y abrazó fuertemente a su amiga. Estoy orgulloso de ti, Valiusa. Fuiste valiente. Y entonces sucedió algo inesperado. Valentina se rió. Una risa ligera y suelta, como si no me hubiera reído en décadas. El peso de los últimos meses se disipó, dando paso a una nueva sensación, una libertad tan vasta que parecía no tener límites. Afuera, la ventisca de enero bailaba contra los cristales de las ventanas, dibujando intrincados patrones en el hielo. 8 meses después, el apartamento de los Krasnov, ahora solo para las mujeres de la familia, olía a canela y vainilla. Raisa Semyonovna, con los movimientos precisos de quien domina un arte antiguo, amasaba sobre la mesa de la cocina la masa para las piraguas. Valentina estaba cortando manzanas, tarareando una canción en voz baja. «Abuela, ¿por qué hay que amasar tanto tiempo la masa?», preguntó Kiriusa, de 6 años, balanceando las piernas en el taburete alto mientras observaba a su bisabuela con curiosidad infantil. «Para aplastar la felicidad, Solnisko», respondió Raisa, guiñándole un ojo. «Cuanto más amasas, más tiempo permanece en casa». «¿Y el azúcar? ¿Podría ser más?».
Sí, confirmó Valentina, sonriendo. Hoy es día de fiesta, ¿verdad, Alotechka? La hija, poniendo los platos sobre la mesa decorada, se rió. Para nosotros cada comida familiar es una fiesta. Sonó el intercomunicador. Era Maxim, marido de Alá, con un ramo de rosas para su suegra y una bolsa llena de golosinas. Ahora sí, la familia estaba completa. En la mesa las voces se entrelazaban, los niños hablaban de la escuela y del jardín de infancia, Maxim habló de trabajo, Aya, emocionado, describió un nuevo caso en el bufete de abogados. Valentina los miraba y su corazón rebosaba de tranquila alegría. Qué sencillo era ser feliz, no tener que calcular cada palabra, no esperar reproches, no justificar cada centavo gastado. Abuela, enséñame a hacer pirojki correctamente. Jaló a Lisa, de 8 años, por el delantal. Raísa tomó un trozo de masa y empezó a demostrar. Entonces con el rodillo, ábrela muy fina. Pon la manzana aquí. Y cierra los bordes, ¿ves? Kiriusa extendió sus manitas. Yo también quiero intentarlo. Por supuesto, Zolotko. Sus manos son pequeñas y ágiles, lo mejor para los pirojki. Valentina observó la escena pensando en cómo todo había cambiado. Después del divorcio, Raísa le cedió la escritura del apartamento sin esperar su propia muerte. ¿Por qué esperar? Dijo en ese momento. Ya vivo bien contigo y así me siento más tranquilo. El proceso judicial había sido sorprendentemente rápido. La evidencia de los ingresos ocultos de Anatoly, recopilada durante meses de discreta investigación, era irrefutable, especialmente después de que el IRS comenzó a examinar su negocio con lupa. Al final, Valentina recibió una pensión mensual de 80.000 rublos y una parte de las cantidades que su exmarido había escondido. Ahora siguió trabajando en el policlínico, pero no por desesperación, por elección. Los colegas notaron el cambio. Valentina caminaba más erguida, sonreía más a menudo, ya no se inmutaba cuando oía portazos. Incluso su forma de caminar era diferente, ya no eran esos pasitos cautelosos, como pidiendo perdón por ocupar espacio, sino un andar firme y confiado. El dinero, la pensión, el salario, los ahorros tenía ahora otro destino. Parte de ello se destinó a las medicinas y alimentos de calidad de Raísa, otro, renovar la dacha, que de una choza abandonada en las afueras se fue transformando poco a poco en una acogedora casa de campo. Y por primera vez en años Valentina empezó a gastar en ella misma. Se compró un elegante vestido de terciopelo granate, se matriculó en un curso de informática para no quedarse atrás y hasta planeó unas vacaciones de verano con su hija y sus nietos junto al mar. Por primera vez en mi vida. Anatoly no aceptó de inmediato la derrota. En las primeras semanas después del divorcio intentó intimidarla, pedirle lástima. Pero fue inútil. Las multas y las deudas del IRS socavaron su imperio, y los antiguos amigos desaparecieron cuando el olor a problemas se hizo fuerte. Ahora alquiló una pequeña habitación en el mismo barrio, pagó pagos atrasados e intentó reconstruir su red de contactos. El reencuentro se produjo por casualidad, un gélido día de diciembre. Valentina salía de su turno en el policlínico cuando vio una silueta familiar cerca del portón. Valía, espera. Llamó a Anatoly, dando un paso adelante. Hace tiempo que quiero hablar contigo. Ella se detuvo y lo miró con calma. Te escucho, Anatoly. Se movía de un pie al otro como si no supiera por dónde empezar. ¿Cómo estás? ¿Y tu madre? Bien. Raisa Semyonovna se ha recuperado por completo. Gracias a los buenos médicos. ¿Y tú cómo estás? Anatoly hizo un gesto vago con la mano. El IRS me está matando. Multas, auditorías. El negocio estuvo a punto de quebrar. Lo siento, dijo Valentina. Y aunque parezca extraño, era verdad. No sentía lástima por el tirano que había sido, sino por el hombre que por su propia codicia, lo había perdido todo. Escucha, Valía, la agarró del brazo inesperadamente. Pensé mucho. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Después de todo, vivimos juntos durante tanto tiempo. Me acostumbré. Y me conoces como la palma de tu mano. Valentina le quitó la mano con suavidad pero con firmeza. No, Tolia. Esto no es posible. ¿Por qué? Parecía genuinamente sorprendido. Quiero disculparme.
He cambiado, ya ves, la vida ya me ha castigado. No era la vida, corrigió ella, sacudiendo la cabeza. Fueron tus propias decisiones. Pero eso no es todo. Ya no soy la mujer a la que podrías humillar. Y nunca lo volveré a ser. Entonces está decidido, su voz sonó amarga. Sí, confirmó Valentina tranquilamente. Adiós, Anatoly. Se alejó sintiendo su mirada en la espalda, pero sin miedo, sin arrepentimiento. Solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. En el policlínico su tratamiento había cambiado. Siempre la habían respetado por su profesionalismo y amabilidad hacia sus pacientes, pero ahora había algo más, admiración. Una admiración por el coraje que había demostrado, por la vida que había reconstruido con sus propias manos. Valía, ¿es cierto que denunciaste a tu marido ante el IRS? Le preguntó una vez un nuevo colega. No fue así, respondió Valentina con una suave sonrisa, mientras se ajustaba el gorro en el cabello. Simplemente dejé de ocultar la verdad. A la hora del almuerzo, Nina, la empleada de recepción, se sentó a su lado. Una mujer de su edad, de ojos cansados y gestos temblorosos, como si llevara un peso invisible en las manos. Vacilante comenzó. Valia, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo encontraste fuerza? Tantos años juntos. Valentina la observó atentamente. Reconoció en esa mirada la misma sombra que una vez había habitado la suya. A ti también te pasa algo parecido, ¿no? Nina asintió y lanzó miradas furtivas a su alrededor, como si su marido pudiera oírlas incluso allí. 32 años, confesó bajando la voz. Puedo con todo, puedo con todo. Pero la semana pasada me empujó tan fuerte que me lastimé la muñeca. Mostró el hematoma en su muñeca, una mancha morada que contrastaba con su piel pálida. Valentina le tomó la mano con firmeza. Nadie se merece esto, dijo con calma, pero sin concesiones. Ni por dinero, ni por miedo, ni por ninguna excusa. Pasaron todo el descanso hablando. Valentina no dio consejos, no presionó. Simplemente compartió su propia historia, mientras veía algo nuevo amanecer en los ojos de Nina, un rayo de esperanza, una chispa de determinación. Estos diálogos comenzaron a multiplicarse. No buscó ser guía ni predicadora, pero su ejemplo, como semilla plantada en tierra fértil, dio a otras mujeres el valor de repensar su vida. Un domingo de mayo, Valentina estaba trabajando en la casa de campo. La tierra ya estaba caliente y plantó flores a lo largo del camino, terciopelos anaranjados, petunias delicadas, tabaco fragante. La casita había sido transformada, un techo nuevo, paredes recién pintadas, marcos tallados que un carpintero del pueblo vecino había hecho con esmero. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha, que la protegía del sol, y tarareaba una vieja canción, de esas que le encantaban a su padre. Mientras hundía sus manos en la cálida tierra, sintió una extraña conexión entre su destino y aquellas plantas, como si su vida, ahora, también estuviera echando raíces más profundas, prometiendo florecer en colores vibrantes. Qué extraño, pensó. A los 52 años realmente estoy empezando a vivir. Las risas de los niños llegaban desde la casa. Alka los había traído para el fin de semana, y dentro Raísa Semyonovna, que a pesar de su edad, había renacido como el alma del lugar, estaba organizando todo para transformar la dacha en un verdadero hogar. Abuela Valia. Llamó la voz aguda de Lisa. Ven a tomar el té. La abuela Raya hacía pasteles. Valentina sonrió, se sacudió la tierra de las manos y se levantó. En momentos como ese sentía intensamente lo rica que era su vida, no en dinero, sino en lo que realmente importaba. Más tarde, cuando los niños dormían y Alka y su marido habían regresado a la ciudad, ella se quedó junto a la ventana, contemplando el atardecer. El día había sido largo, pero el cansancio era bueno, lleno de significado. ¿Quieres té? Raisa Semyonovna entró con 2 tazas de infusión aromática. Valentina aceptó agradecida, y volvió a contemplar el cielo. Sobre la mesa una foto reciente, ella, Raisa, Alka con su familia, todos sonrientes, genuinos. Valenka, gracias por no abandonarme, dijo la anciana sentándose en el sofá. ¿Qué dices, Raisa Semyonovna? Se rió Valentina, tocándole el brazo. Eres como una madre para mí. Somos familia. Familia, repitió el otro pensativo. Solo ahora entiendo lo que eso significa.
No se trata solo de tener familiares bajo el mismo techo, sino de personas que se preocupan unos por otros, que son felices juntos. Sonó el timbre. Era Alka, que había olvidado algunos documentos. Al pasar junto a su madre, se detuvo y la abrazó con fuerza. Mamá, estoy orgullosa de ti. Demostró que la dignidad es una fortaleza. Cuando su hija se fue, Valentina se quedó junto a la ventana, observando las últimas luces del sol pintar el cielo de oro y violeta. La vida acababa de empezar y era su vida, libre, llena de amor, abierta a posibilidades. Ya no le tengo miedo a nadie, murmuró, tomando un sorbo de su té. La taza le calentó las manos. Afuera, la noche caía lentamente, pero por dentro ella ardía con certeza, estaba exactamente donde debía estar.